¿Qué tal, hermanos? Esperando que estén bien, es un gozo poder comunicar con ustedes la palabra de Dios, que es lo máximo, porque por la palabra fueron creados todos los mundos, todos los universos, todos los astros. Un hombre le dijo un día a Jesús: di la palabra y mi mozo sanará. Qué fe en la autoridad y en el poder de la palabra. Hizo que Jesús dijera: pues tu mozo está sano, tu mozo está sano. Ya no hay necesidad de que vaya. Entonces, es la palabra la que nos interesa. En esta ocasión, como siempre, deseando que su alma sea beneficiada y su espíritu sea fortalecido. Pues voy a tomar en esta noche la porción que nos edifica a todos. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 19, donde encontramos una historia muy dramática por un lado, pero muy hermosa por el lado más importante, donde encontramos la historia de Zaqueo. Zaqueo, un hombre pues que vivió por mucho tiempo por lo que sentía, no por lo que debía, porque él sí sabía lo que debía hacer, pero llegó el momento en que ya no lo quiso hacer. ¿Cuándo? No sabemos, no sabemos, pero pues vivió como quiso, como sintió, no vivió como debió, porque cuando empezó a vivir como debía, pues entonces vivió como debe de vivirse. Así que pues en esta noche vamos a ver esta historia, y dice así en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Dice: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver a Jesús quien fuese, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, en esta ocasión, una vez más, hasta donde llegue esto, que es tu palabra, como es tu palabra, hará un impacto, llenará un vacío, será bálsamo, es medicina, es aceite, es poder. Libera, sana, liberta a los oprimidos que están atados en cárceles espirituales, en lugares de sombra de muerte. Hasta ahí que llegue tu palabra, y en tu nombre confieso lo que tu palabra de Dios dice: liberación para el cautivo, libertad para el oprimido, luz para el oscurecido, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, esta historia llena de riqueza espiritual, porque es un mensaje muy cristocéntrico, muy especial, como para trasladarnos a la presencia de Dios. Fíjense lo que significa la palabra saqueo, que es un nombre usado para una persona. Es una palabra en hebreo, vocablo en hebreo. Y esta palabra en la concordancia es Saam.
con Z y doble A, Saam. Y el significado es estar enojado, eso significa, a grado de echar espuma por la boca. Eso es un grado de enojo muy fuerte. En el tiempo bíblico, los padres estaban tan interesados en que sus niños supieran su identidad, porque de ahí dependía lo que ellos decidieran ser con más conciencia. Cuando hoy nace un niño, pues la costumbre es buscarle un nombre que suene bonito. Pero por lo regular, pues todos los nombres tienen un significado, buscando sus raíces, su etimología. Pero bueno, a la gente lo que le importa es que se oiga bonito. Si es el nombre de un artista conocido, de un deportista, de alguien famoso, alguien que fue, que es, le ponen ese nombre, no importando qué. Pero en los tiempos bíblicos se le ponían nombres a los niños por el discernimiento que los padres tenían, dado por Dios. Porque Dios está interesado en que nosotros como padres guiemos bien a nuestros hijos. Y pues le ponen Zaqueo. Y seguramente no fue una casualidad, así como que no fue casualidad que a Jacob le pusieran así, Jacob. Porque era muy vivillo, era muy astuto para salir siempre con ganancia. A grado que llegó el momento en que pues hizo un convenio con su hermano y le compró la primogenitura. Y Dios lo permitió, no porque Dios sea comerciante ni que quiera que nosotros comerciemos con las cosas sagradas. Hoy hay mucho comercio con las cosas sagradas, hermano. Desgraciadamente es cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Pues trae tantos miles y yo oro por ti, te doy una profecía para que te vaya bien, para que progreses, para que tengas y se derrame la abundancia de bendición. Pero eso se llama simonía y viene del hecho cuando al apóstol Pedro, Simón el mago, le ofreció dinero para que le diera el don del Espíritu Santo. Y entonces Pedro dijo, no, pues tu dinero perezca contigo. ¿Qué crees que el don de Dios se compra con dinero? Pero hoy hay mucha simonía, hay muchos intereses creados y se puede comerciar con las cosas de Dios, usando y abusando de lugares, de poderes, de liderazgo inclusive. Vivamos con lo que tenemos y lo que sea de más, usarlo para la honra y gloria de Dios. Cuidemos nuestra familia, que tenga lo necesario, pero no nos afanemos. Por eso Dios no nos hace millonarios, porque no podemos manejar. Más bien el dinero nos manejaría a nosotros y perderíamos rápidamente el camino, porque estaríamos ocupados en comprar, vender, edificar, ampliar. Y no estoy contra el éxito, pero que cuando haya éxito, en primer lugar esté Dios. Como dice el salmista, no me des riquezas para que no me olvide de ti, ni me des pobrezas para que blasfeme contra ti. Manténme del pan que necesito. Con cuánta razón Jesús dice, ¿verdad? Que difícilmente, no dice que es imposible, pero dice que difícilmente los ricos entrarán. Y no que Dios no los ame, pero hay tantas ocupaciones. Imagínense que ofreciéramos cada servicio que hay. Pues vengan hermanos, les vamos a dar 1,000 pesos cada vez que vengan.
pues se hacía comercial esto. En fin, le ponen Zaqueo porque seguramente desde que nació fue un tremendillo niño, ¿eh? A lo mejor berrinchudo, muy enojón, muy enojón. Hay niños así, hasta se tiran al piso, patean, otros se ponen morados. Yo recuerdo una pareja que su niño empezó a hacer eso y un día el papá, que lo toma de las piernitas, ya tendría unos 3 4 años, 5 por ahí, lo toma de las piernitas, por ahí tenían un tambo con agua y lo sumerge, así rápido. Y con la impresión, pues jamás volvió a hacer eso. Fue algo arriesgado, ¿no? ¿Qué tal si se les zafa? Pero bueno. Pero pues hoy los niños hacen sus berrinches y tienen lo que necesitan, más bien, no lo que necesitan, lo que piden. A veces inventamos necesidades. Ah, hay juguetes muy caros. Y muchas veces tenemos de más cosas que no necesitamos, pero que inventamos que las necesitamos. Total que este niño pues, enojado. Eso es lo que quiere decir el término saqueo, que viene de la palabra hebrea saam. Enojado hasta el grado de echar espuma por la boca. Tener furia. Ser soberbio. Tener una ira continua. También quiere decir arder. Arder. Obviamente pues de enojo. Así que encontramos que el hombre que vivió por lo que siente y no por lo que debe. Leímos ya la historia. Pero en medio de todas sus situaciones, ¿verdad? Él se ofrece o lo llaman para servir a los extranjeros, los que estaban sobre el pueblo de Israel, los romanos. Imagínense cómo les caía a los israelitas saqueo, siendo él judío y luego, sobre todo, cobrador de impuestos. O sea, tenía que ir a cobrar los impuestos, o los cobraba, o cuando lo llegaban a pagar, ¿verdad? Estaba en algún lugar, a ver qué tienes, a ver, voy a visitar tu casa, a ver cuál es tu dimensión, a ver cuántos pisos tienes, de qué piso, qué clase de piso tienes, en fin, cuánto espacio, etcétera. Pues tienes que pagar tanto. Y siempre le aumentaba. Pues cómo les caería. Y por el lado de los romanos, pues un judío más que estaba a su servicio como un gusano útil, como decía uno de los ismos que estuvieron muy de moda hace 40, 50 años, uno de los muchos ismos que a nivel mundial se extendió. Y llamaban a la gente, de vengan, dice, agréguense con nosotros y aquí van a tener igualdad con todos los demás. Pero cuando ya les decían, a ver, ¿qué cosa tienes? ¿Cuáles son tus propiedades? No, pues que tengo una casita y que sea casada, tengo un terrenito, pues tienes que vender tu terreno o darlo al Estado para darle a los pobres. Ahí sí ya no les gustaba. Y entonces venían lo que llamaban las purgas, es decir, los eliminaban. Y luego decían los líderes, ah, sí, gusanos útiles. Bueno, este hombre ni bien querido aquí y mal querido acá. Mucho dinero, comodidades, seguramente una bonita casa, un gran terreno, mozos, siervos, buena comida, pero corazón vacío. Corazón vacío. Lugar oscuro. ¿De qué le servía? Y ese vacío. Y bueno, quiero constatar que todo judío, de niño hasta la fecha,
Los judíos son muy cuidadosos, por eso es que no encontramos muchos judíos en pandillas, jóvenes judíos en pandillas no hay. No quiero decir con esto que no sean pecadores, ¿verdad? Como todo mundo. Pero sí hay un control muy marcado, sí hay una enseñanza. Pues un niño judío a los 12 años le hacen una gran fiesta porque es el día de su graduación. Y los maestros, pues puede ser hoy el rabino de la iglesia o puede ser los mismos padres, deben ser los mismos padres. En los tiempos bíblicos eran los padres. Tenían que enseñarle la ley, por eso el Señor le dijo a Abraham, y le enseñarás a tus hijos, andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Entonces, era la obligación principal, porque estaban formando una vida. Y total que, sin duda alguna que él a los 12 años recibió su graduación, porque era una ley en Israel. Por eso Jesús a los 12 años se le perdió a sus padres porque fue a su graduación delante de Dios y llegó al templo a los 12 años. Sus padres angustiados buscándolo hasta que lo encontraron. Hijo, ¿que por qué esto? Es que en la casa de mi padre me conviene estar. Entre los judíos casi no hay términos como los que usamos nosotros. Que adolescente, pues hay que comprenderlo porque es adolescente. Es que está en la crisis de la adolescencia. Pues está en crisis porque nosotros como padres no aprovechamos el tiempo para enseñarles en el tiempo que son como esponjitas y que absorben todo lo que uno les diga. Llegan a los 12, 15 años y hasta pueden ser papás o ya tienen vicios y eso está sucediendo en el mundo cristiano. Hoy ya encontramos peticiones de madres y padres angustiados cristianos que sus hijos nacieron dentro del seno de la iglesia cristiana y hoy andan en adicciones, hoy andan en fornicaciones, borracheras, en pleitos. ¿Qué pasó? Descuido. Porque si hay 3 hijos y de los tres se echan a perder, pues los padres ahí son los responsables. En todas las familias no falta alguien que no le gusta esto, ¿verdad? Pero si de 3, si de 4, si de 5, pues entonces ahí es una responsabilidad muy directa con los padres. Así que este hombre no es que no supiera, él sabía. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que nosotros llamamos conciencia? Y esta capacidad llamada conciencia en Zaqueo despertó. Y cuando la conciencia tiene algún grado de información correcta, siempre va a tener una reacción. Y luego esta reacción también nos lleva a otra acción. Y entonces la conciencia de Zaqueo despierta y siente su vacío y se da cuenta de la gran necesidad que tenía de Jesús. Él seguramente había oído a Jesús, pero nunca lo había visto, porque dice que cuando oyó que Jesús andaba por ahí, ¿verdad? Quiso verlo, pero le fue imposible porque era chiquito, era chaparrito. No sé qué estatura tendría. Hay personas chaparritas, tal vez tendría unos 50 de estatura. Chiquito, pero picoso. Chiquito, pero picoso. Determinado. Miren, una persona así como Zaqueo, que pudo haber sido muy enojón, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, los padres tenían que ver las características y de acuerdo a las características le ponían el nombre. No importaba cómo sonara, porque lo que querían en primer lugar
era que el chiquillo se diera cuenta de la clase de carácter o naturaleza que tenía, para que viviera, si era valores y virtudes, viviera, incrementara eso. Y si era algo negativo, pues luchara contra eso. Entonces encontramos nombres con significados en la Biblia muy especiales. Jesús mismo, la palabra o el nombre Jesús, quiere decir Salvador. Es un verbo de acción. Por eso el ángel le dijo a María y a José, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Eso quiere decir la palabra Jesús. Y Jehová salva en Jesús. Porque Jesús, entonces, es Jehová que salva. Y Jehová que salva es Jesús. Por eso dice ahí en Isaías 43:11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En Isaías 43:11. Dice ahí, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es el Salvador? Jehová. Luego, ¿cómo se llama el Salvador? Jesús. Luego, ¿cómo se llama Jehová? Pues Jesús. Ahora, sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad Divina. Nosotros estamos hechos en forma de tres. Cuerpo, alma y espíritu. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces la información que recibió Zaqueo de niño no fue en vano, aunque enojón y tal vez berrinchudo, ah, lleno de amargura, de ira, de furia, de soberbia. Un soberbio no es amable. Yo creo por eso lo escogieron lo llamaron los romanos, ¿no? Ha de haber dicho, este es el tipo ideal, este es el tipo que nos conviene, que ni saluda, ni habla, siempre está de malas, y este es el tipo que puede ser fiel con nosotros para encargarle un negocio tan importante, porque va a manejar dinero. Hay cristianos que cuando empiezan a manejar dinero se olvidan de Dios. Se apartan totalmente. Y no que no lo necesitemos, pero el dinero es un medio, no es un fin. Uh-huh. Pero mire que la información que de niño le dieron a Zaqueo, pues le sirvió. Porque llegó el momento en que esa información que la tenía en la conciencia, porque a causa del pecado la conciencia necesita más información. No basta con la luz que nos da Dios de entendimiento. Entonces la información nos ayuda para saber. Bien, vamos a ver unas citas en relación a lo que hace la conciencia, porque esto es importante. Ahí en San Juan 8:9, San Juan 8:9, dice así, con relación a la conciencia. Se trata de la mujer que estaban espiando para hallarla en adulterio y estaban al tanto los religiosos de su tiempo, cazándola, a ver a qué hora la encontraban en el hecho, porque así la encontraron. Fíjense, cómo si llevan a la mujer y no llevan al hombre, pero sí llevan a la mujer.
y dice que entonces le dicen, una mujer ha sido sorprendida en en el acto mismo, así que ¿cómo estaría? Y cómo la toman y la llevan, así como estaba. Pues qué pena, qué dolor. Y así la llevan a propósito, ¿verdad? Para acusar a Jesús. Y le dicen, en la ley Moisés nos mandó que apedreara a tales personas. ¿Tú pues qué dices? Y el Señor dice aquí, esto decían para tentarle, a fin de poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y saben que hay poder en la escritura, hay poder en la palabra de Dios. Estaba escribiendo con el dedo. Y hay poder en lo que estaba escribiendo. Y eso que escribió llegó a la otra clase de tierra, a la tierra de los acusadores. Es decir, somos hechos de tierra, de polvo. Y su dedo es tan poderoso que llegó hasta ahí. Y aun teniendo sus conciencias muertas y cauterizadas, llegó el poder del dedo y los tocó. Y entonces dice ahí que insistían mucho para preguntarle. Él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, oigan, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tal vez alguna otra mujer compadecida le arrimó ahí una frazada, una sábana, algo, para que se cubriera. Entonces, vean cómo aquí la conciencia redarguye. Fue lo que le pasó a Zaqueo. Se sintió redarguido de la conciencia. Esta palabra redarguir quiere decir rebatir dando argumentos para combatir la mentira o la contradicción. También quiere decir impugnar. Eso quiere decir la palabra redarguir. Y esta palabra es para que recibamos convicción con el fin de convertirnos, para que entonces el Espíritu Santo venga a avivar la palabra que penetre y corte. Porque en ese tiempo los religiosos tenían raíces muy profundas. Pero saben que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir lo más profundo, llega hasta la parte más honda, llega hasta el corazón, donde de dentro del corazón salen las malas cosas. Otra cosa que hace la conciencia y la hizo con Zaqueo está en Romanos 2:15, porque aquí encontramos que la conciencia da testimonio. Vimos primero que la conciencia redarguye, pero aquí nos habla de que da testimonio, 2:15. Oigan cómo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
¿Qué poder tiene la conciencia? Pero cuando la conciencia tiene la información correcta. Porque a veces la gente llega a decir, pues yo hago lo que me dicta la conciencia, pero pues si su conciencia está llena de oscuridad o de mala información o de información falsa, es que la conciencia trabaja como una computadora. Le metemos falsa información, nos da resultados falsos. Le metemos información correcta, pues nos da la información correcta. Entonces aquí nos dice esta escritura, ¿verdad? Que la escritura da testimonio. Y miren que el caso de Zaqueo fue un caso especial, porque ¿quién llevó a Zaqueo hacia Jesús? Si él no tenía amigos, ¿quién lo iba a llevar? ¿Quién le iba a... Bueno, ni siquiera los cristianos, ¿verdad? Con muchas reservas. Pues si lo veían por ahí sabían que era Zaqueo y ¿por qué no le iban a hablar? Seguramente porque siempre lo habían enojado y muy exigente, ¿verdad? Tienes que pagar tanto. Oiga, señor, que tienes que pagar tanto, si no, te confiscamos. O qué sé yo. O véndete como esclavo para que pagues, ¿no? Entonces vean, y en el 9.1 también nos dice de Romanos 9.1, nos habla de la conciencia, nos habla de lo mismo, este mismo punto, de que da testimonio, dice Pablo. Fíjese cómo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene y trabaja sobre la verdad o en la verdad o a través de la verdad. Dice, sí, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es una gran diferencia. Sin duda alguna que el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y le hizo sentir su necesidad porque redarguye, el Espíritu Santo redarguye. Y con ese primer paso viene lo demás, ¿verdad? Y la conciencia le da testimonio y empieza a decir, necesitas de Cristo, necesitas de Dios, necesitas que oren por ti, necesitas ir a la iglesia, necesitas pedir perdón, necesitas buscar, necesitas consejo, necesitas ayuda. Qué gran ministerio. Dual. El Espíritu Santo y la conciencia. Aunque nos moleste, porque pues sí nos va a molestar. No, uno se defiende. No, pues si soy bueno, no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, soy buen padre, soy buena madre. Pero eso es lo superficial. Hay buenos padres y buenas madres, no son cristianos. Y son excelentes padres y excelentes madres, responsables, en fin. Hay naciones enteras que son exitosas, como Japón, Estados Unidos, pero no vamos a decir que son naciones cristianas. Son naciones guerreras. Y si les deben, no perdonan. Y hacen la guerra y declaran la guerra. Tercera cosa que hace la conciencia en su ministerio. Otra vez Romanos 2.15. Ahí ya lo leímos, pero vamos a releerlo. Porque no comentamos la segunda frase que hay aquí en el 2.15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, dando testimonio, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Y acusándoles. Entonces la tercera cosa que la conciencia hace cuando está trabajando bien es que acusa. Esto no es muy agradable, que nos acusen, ¿verdad? Pero cuando hay una acusación es para bien en este caso, porque pone en claro la falla, para verla, reconocerla, a fin de humillarnos, para que se logre un cambio, llevándonos al arrepentimiento. Porque miren, por lo regular acusamos a otros. No, pues que mi mujer y que mi marido, que por este y por aquel. Luego acusamos a la iglesia. No, es que la iglesia, hipócritas. Ay, es que el pastor pues siempre me la está echando.
siempre está diciendo de mí. Pues no es muy agradable ser pastor. Si no fuera por un llamamiento, uno diría yo no estaría aquí, ¿verdad? Porque hay mucha deslealtad, hay mucha traición. Pero bueno, uno no busca la lealtad de la gente, aunque pues sí, uno es humano y tiene que sentirlo, pero de hecho cuando perdemos una persona cerca de nosotros, pues sí, entramos como en duelo, hay un duelo, porque pues siempre estuvimos dispuestos a orar, a ministrarles, a hacer tiempo, ¿no? A sentarnos, a dar consejería. Y luego pues hay situaciones que pues sí son ingratas pues, pero bueno. Nada más lo menciono, no es amargura ni nada, simplemente que así pasa. Y que nos ayude Dios para primeramente ser fieles con Él. Y luego la cuarta cosa que hace la conciencia y que trabajó en Saqueo para que él encontrara de Cristo lo que necesitaba. Qué gran cosa encontró. Encontró a Jesús. Un encuentro con Jesús. Pero fue un encuentro total. Un encuentro con una dimensión de 4 puntos. Porque él dijo, si he defraudado, lo vuelvo con 4. Al decir 4, quiso decir mucho. Fíjense, son 4 estaciones en el año. Primavera, verano, otoño e invierno. Y a través de esas 4 estaciones tenemos todo lo que necesitamos. En siembra, cultivo, cosecha y preparación de todas las cosas. Sin esas 4 estaciones no habría alimento, habría muerte, habría hambruna. Qué tristeza. Habría cadáveres ambulantes. Terrible. Y cuando él dice con el 4 tanto, está diciendo mucho. Está diciendo, caminaré todo el tiempo contigo en la estación de mi vida espiritual que se me presente. Si es primavera, reconoceré que la vida viene de ti porque todo reverdece. Si es verano, es tiempo de trabajar, es tiempo de sembrar, es tiempo de agacharse para escarbar la tierra. Tiempo difícil. Si es otoño, será el tiempo para cosechar y preparar las cosas con gozo, con alegría. Y si es invierno, es tiempo de reposar. Es tiempo de buscar tu rostro. Y esos 4 tiempos se dan en un día y en los días de toda la semana, de todo el mes, de todo el año. En un día podemos pasar las 4 estaciones. ¿Y qué le está diciendo? Estoy dispuesto al 4 tanto. Y también estaba hablando de la cruz, porque con eso estaba diciendo el punto de tus pies, el punto de tu mano derecha, el punto de tu mano izquierda y el punto de tu cabeza. Estoy dispuesto a pensar como tú piensas. Estoy dispuesto a tener la fuerza de la mano derecha para trabajar cuando debo de trabajar. Y el poder de la mano izquierda que está cerca del corazón para ser sensible delante de ti. Y el lugar de tus pies para caminar haciendo tu voluntad. Para ir a través del camino de la vida y sobre todo en tu camino
para que si voy llorando también vaya cantando. Porque tú dices en tu palabra, irá andando y llorando. El que lleva la preciosa simiente, mas volverá a traer sus gavillas con regocijo. Entonces el último punto de la conciencia que despierta está en 2 Corintios 1:12. Y con este punto le paramos tantito porque esto tiene muchísimo más, pero en otra ocasión le damos continuación. De Corintios 1:12. Oigan cómo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Miren qué importante es la conciencia, ya despierta, ya bien informada, una conciencia santificada, convertida a Dios. Entonces, que la conciencia testifique a nuestro favor, pero esto va a ser posible cuando esté bien informada con la palabra. Porque como todo, ¿verdad? Cuando se ignora, uno es como el ciego, uno es como el mudo delante de Dios, uno es como el sordo delante de Dios. Y uno es rebelde delante de Dios por la misma ignorancia, porque no estamos conscientes de nuestra necesidad y de lo que Dios quiere. Pero vean, Zaqueo encontró lo que necesitaba, lo que le hacía falta. Si se quedó pobre, si se quedó sin nada, no le importó, porque encontró el tesoro. Ojalá que estimemos a Jesús como eso, como un tesoro, como la riqueza suprema. Y entonces seremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchos de nuestros problemas serán vencidos. Hay mucho cristianismo derrotado, triste, abatido, aflojerado, cansado, apagado, tibio. Y más en estos tiempos. Son los últimos tiempos, del último tiempo. Pongámosle atención a esto, querido hermano. ¿Estás pasando por pruebas, por problemas, por dificultades? Lee la palabra para que llegue a tu conciencia. Lee la palabra y pídele a Dios que avive su palabra en tu corazón. Y Él te levantará. Y Él te avivará. Y Él prenderá el fuego de su Espíritu Santo. Y entonces, sin que nadie siquiera te esté diciendo, vámonos al templo, ya es hora. Ay, no, es que estoy cansado, es que... No, tú solito correrás. Aquí Zaqueo corrió porque quería ver a Jesús, quien fuese, o sea, no lo conocía. Sin duda alguna había oído hablar de él, pero él no conocía a Jesús. Quería ver a Jesús quien fuese. Y al tener dificultades, pues corrió a lo que tuvo a la mano, y siempre tenemos algo a la mano. Tenemos la vida a la mano. ¿Y en qué la usamos? La vida es como un arbolito en el que nos podemos subir, nos podemos elevar. Y subiéndose, dice que él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Un árbol en el camino. Y siempre en el camino Dios ha puesto algo en tu vida.
para que tengas un encuentro con Jesús, para que cara a cara inicies una relación con Él. Y dice ahí Jesús mirando. Esta palabra mirando quiere decir buscando, porque siempre con la mirada buscamos. Y Jesús mirando le encontró o le vio y le habla por su nombre. Zaqueo, desciende, porque hay una necesidad. Hoy es necesario que pose en tu casa. Deja que Jesús pose en tu corazón. Deja que Jesús llegue a tu casa más íntima, que es tu vida. Deja que Jesús se siente a la mesa contigo y haya una fiesta y haya un cambio y seas transformado y te avives y regreses al camino y vuelvas a la senda antigua que dejaste y abandonaste. No obstante que fuiste enseñado o a lo mejor fuiste bautizado, pero ya se te olvidó porque has permitido que a tu conciencia entre mala información, ambiciones, afanes, trabajos, y nunca tienes tiempo. Ese es el pretexto. Pero eso se acabó. Y desde hoy, orando por ti, Señor, rompe cualquier cosa que impida que el que te necesite, rompe cualquier cosa que impida que el que te necesite no reciba lo que tú tienes para él. Destruye, quema, levanta al caído, sana tocando al enfermo, al desalentado, al desanimado, al que ha perdido la fe y el gozo, al que está enojado como Zaqueo, al que está rabioso como Zaqueo, al que echa espuma de enojo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios les bendiga.